Bueno, listo. Entonces, buenos días para todos. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Bueno, la semana inmediatamente anterior, el miércoles anterior, estuvimos analizando algunos conceptos previos a lo que son las integraciones económicas, que son fundamentales para poder comprender todo lo que está marcado en las integraciones económicas. Entonces, por ahí estuvimos hablando de algunas medidas que son arancelarias y medidas que son no arancelarias. Y estuvimos analizando cada una de ellas. Al finalizar, nos vimos un video que tenía que ver con la Organización Mundial de Comercio y cómo fue ese tránsito entre el GATT y la Organización Mundial de Comercio. Y yo les dije que tenían que consultar consultar más sobre lo que es la Organización Mundial del Comercio, cuáles eran sus orígenes, cuáles eran sus funciones, cuántos países eran miembros y cuál es el papel cómo ha sido el papel de Colombia dentro de la Organización Mundial de Comercio. Ok, listo. Entonces, ¿quién quiere iniciar para dar sus apreciaciones? ¿Quién habla? ¿Quién pasa? Lo primero, ¿qué es? ¿Qué es la Organización Mundial de Comercio? Buenos días. Buenos días. ¿Quién está hablando? ¿Quién habló? Luis Flores, profesor. ¿No? Luis, bueno, cuéntanos, Luis. Sí, pasó un gusto. Una pregunta. Claro. ¿Esa es una consulta? ¿Eso ya pasó una consulta? No te entendí. Es una consulta, profesor, una consulta. Claro, dime. Dice que Organización Mundial. Ah, ¿Eso hay que hacer una diapositiva o...? no, era una consulta, ¿ya? Ah, listo, profe. Gracias, profe. Estoy llamando al compañero aquí. Ok, listo. Entonces, bueno, veníamos hablando de la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué es? A ver, ¿qué nos dice? Es una organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Claro, es una organización de carácter internacional que principalmente trata de aspectos normativos entre las relaciones económicas, financieras que existen entre países. Quiere decir que como pueden existir, digamos, como esas relaciones comerciales y financieras entre países, termina incluyendo muchos factores, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que se vuelven unas relaciones bastante complejas. Y para que sea mucho más fácil esas relaciones comerciales y financieras entre los países, nace la Organización Mundial de Comercio, ¿ya? Entonces, la Organización Mundial de Comercio es eso, una organización de carácter, digamos, multilateral, multinacional, que aglomera muchos países donde se dictan unas normas, las cuales tienen que ser, establecidas y llevadas a cabo a través de los diferentes países y de las relaciones que puedan existir. Digamos que eso es lo que es la Organización Mundial de Comercio. ¿Y de dónde nace? ¿De dónde nace la Organización Mundial de Comercio? Y tiene que ver con el video que nos vimos la semana inmediatamente anterior. ¿De dónde nace? O sea, ¿cuáles son sus orígenes? ¿Por qué nace?
¿Quién? A ver, de los que están en la casa o acá. Bueno, lean ahí un poco de los orígenes y comentamos inmediatamente. Ella más salió del TAC. Exacto. Por eso la forma de evolucionar y de tratar mejor un orden en el momento de exportar y importar la mercancía. Exacto. Bueno, ¿el GATT qué es? El GATT. ¿El GATT qué viene siendo? El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. ¿Qué quiere decir? Que él nace, o sea, la Organización Mundial de Comercio nace como un acuerdo general exclusivamente en aspectos arancelarios y unos aspectos que son comerciales. ¿Qué quiere decir? Que no era una organización, sino que los países se reunieron después de la Segunda Guerra Mundial, como los países quedaron bastante devastados, miraron el comercio internacional, el comercio exterior, como una salida a esas crisis que existían internamente en los países, ¿ya? ¿Por qué? Porque la reconstrucción, si cada quien la hacía por su lado, iba a costar mucho más. Entonces, el comercio internacional ahí comenzó a tener, digamos, unos avances importantes para poder realizar esa reconstrucción de los países que fueron, bueno, y aquellos que fueron devastados mucho más. Entonces, y eso nace como un acuerdo, ok, vamos a hacer un acuerdo para que esas relaciones comerciales no estemos cobrando altos aranceles y que a partir de aquí comencemos una ruta de relaciones internacionales comerciales. Ahí es donde aparece ese acuerdo general sobre aranceles y comercio. Después, como el acuerdo tuvo éxito, entonces comenzaron unas rondas de negociación para profundizar más esos acuerdos que inicialmente se habían desarrollado. Y dentro de esas rondas, digamos, la última ronda, la que ya dio vía libre a la Organización Mundial del Comercio, ¿cuál fue? Cuando ya se convierte, pasa de GATT a OMC, ¿cuál fue esa ronda? ¿Cómo dijo, profe? ¿Cómo? Por favor, repítame que no escuché muy bien. Ok, listo. Entonces, estamos hablando de que cuando pasamos del GATT, o cuando nace el GATT, y debido al éxito que tenía el GATT, que tuvo, comenzaron a hacerse negociaciones más profundas, o sea, a incluir más temas y que se profundizaran mucho más esas relaciones comerciales entre los países. Y dentro de esas rondas, hubo una donde ya se convirtió o se dio el paso de ser GATT, de pasar del GATT a la Organización Mundial de Comercio. ¿De cuál fue esa ronda? ¿Y en qué año se dio? La ronda de Uruguay. Fue la ronda de Uruguay. Digamos que la ronda de Uruguay fue ahí donde ya se firmó la forma como ya se convertía del GATT a la Organización Mundial de Comercio. O sea, ahí se dieron unos pasos bastante grandes para comenzar a generar lo que hoy se conoce como la Organización Mundial de Comercio. ¿Ves? Y en esa ronda se pactaron muchos acuerdos y dentro de uno de esos acuerdos era decir, bueno, ya no sigamos desarrollando las relaciones a través de un acuerdo, no, vamos a instituir una organización que se encargue ya formalmente de las relaciones comerciales y que dicte las normas establecidas, digamos, las normas. Entonces ahí se les dieron unas funciones a la Organización Mundial de Comercio. ¿Cuáles son esas? O sea, ¿cuáles son las funciones de la Organización Mundial de Comercio? Administrar acuerdos comerciales entre sus miembros. Primero, administrar acuerdos comerciales entre sus miembros. Quiere decir que si entre dos países o entre un bloque económico y otro país o entre dos bloques económicos se dan acuerdos comerciales, el encargado de administrar esos acuerdos, ¿quién es? La Organización Mundial del Comercio. Quiere decir, claro, los países se ponen de acuerdo. Ellos llegan
digamos, llegan a unos, valga la redundancia, a unos acuerdos que van a regir entre las relaciones comerciales entre esos países o entre esos bloques económicos. Pero quien verdaderamente lo administra, ¿quién es? La Organización Mundial de Comercio. La segunda función. Servir de foro para las negociaciones comerciales. Servir de foro para las negociaciones comerciales. ¿Qué quiere decir eso? Y es que constantemente la Organización Mundial de Comercio hace foros internacionales. ¿Qué quiere decir? Que es, digamos, un espacio abierto donde se escuchan todos los países en temas relacionados con ¿qué? Con comercio internacional. Entonces, ahí también llegan unos acuerdos, pero ya no son acuerdos entre países, no. Llegan unos acuerdos, ¿para qué? Para que el comercio internacional de manera general tenga mayores éxitos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de acuerdo entre dos países, estamos hablando de integraciones económicas, que es lo que vamos a estar analizando durante todo este semestre, o sea, integraciones económicas. Otra cosa es que entre todos los miembros de la Organización Mundial de Comercio se lleguen a acuerdos, pero esos acuerdos son para todos, rigen para todo el mundo. En cambio, esos acuerdos que son específicos rigen nada más para los países que hacen parte del acuerdo comercial o de la integración económica. Entonces, a través de esos foros que los hacen constantemente y anualmente, lo que hacen es buscar incluir muchos más temas, muchos más sectores, analizar muchos más sectores. ¿Para qué? Para beneficiar el comercio internacional. El tercero. Examinar las políticas comerciales de los miembros. También es examinar las políticas comerciales de los miembros. ¿Qué quiere decir eso? Lo que ocurre es que, aunque haya un acuerdo general, hayan unas normas generales, cada país va a tener sus políticas, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que cada país es autónomo de determinar cuáles son las políticas comerciales de cada uno. Porque recuerden, cuando hablamos de política económica, existen varias políticas económicas. Tenemos la política fiscal, tenemos la política monetaria, tenemos la política cambiaria, tenemos la política de renta. Y dentro de esa está la política exterior. ¿Qué quiere decir? Que todos los países de manera autónoma generan su política exterior. ¿Pero qué se hace dentro de la Organización Mundial de Comercio? Lo que se hace es examinar esas políticas internas, ¿ya? ¿Por qué? Porque esas políticas internas no pueden ir en contravía de la normatividad ni de los acuerdos generales que se hayan hecho. ¿En dónde? En la Organización Mundial de Comercio. Entonces, ahí también se analizan esas políticas. Entonces, ¿qué quiere decir? Por eso es que la Organización Mundial de Comercio es muy controversial. O sea, hay mucha gente que se opone a pertenecer a la Organización Mundial de Comercio. ¿Por qué eso? Porque, bueno, pero si cada quien es autónomo, ¿por qué tú me vas a examinar las políticas que yo considero que son buenas para mi país? ¿Ya? Entonces, por eso es que para muchos es muy controversial y no es conveniente pertenecer a ellos, porque perdemos parte de nuestra autonomía, ¿ya? Pero eso también trae muchos beneficios. O sea, hacer parte de la Organización Mundial de Comercio trae muchos beneficios, porque uno de los objetivos que vamos a estar analizando es ese, que el desarrollo económico, social, político de los países pertenecientes a ellos. Otra función. Ayudar a los países en desarrollo en las materias de política comercial, prestándoles asistencia técnica y organizando programas de información. Ok, entonces miren, cuando hablamos de la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de Comercio no da dinero a los países, ¿ya? ¿Qué otorga? Lo que otorga es asistencia técnica, relacionada exclusivamente con el comercio internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que los países internamente, y principalmente los países que están en vías de desarrollo, los países subdesarrollados, los países menos favorecidos, tienen dificultades para potencializar su comercio internacional. Entonces, ¿qué hace la Organización Mundial de Comercio? Ok, bueno, va al país, llega con grandes comisiones para buscar alternativas para el desarrollo del comercio internacional del país, ¿ya? Entonces, eso es prestar asistencia técnica a los países menos favorecidos para que estos comiencen a impulsar el comercio internacional, porque el comercio internacional es muy importante. ¿Y por qué el comercio internacional es muy importante? Porque cuando
aumenta el comercio internacional de un país, principalmente ligado a las exportaciones, ¿qué pasa con su producción? Si aumentan las exportaciones, va a aumentar la producción. Y si aumenta la producción, las empresas van a generar más empleo. Entonces, si se genera más empleo, digamos, las personas, los habitantes, deben tener una mejor calidad de vida. Entonces, por eso es que la Organización Mundial de Comercio dice, bueno, necesitamos que aquellos países que son menos favorecidos generen estrategias internas. ¿Para qué? Para impulsar el comercio exterior de sus productos. Y lo que hace la OMC es brindarle asistencia técnica de cómo, y en todos los sectores, ¿ya? ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de Comercio tiene, digamos, tiene un gran equipo que asesora a los países en todos los sectores de la economía. El próximo, o ya no hay más. Cooperar con otras organizaciones internacionales. Ok, cooperar con otras organizaciones internacionales. ¿Y cuáles son esas otras organizaciones? Además de la OMC, ¿qué otra organización existe? Que son internacionales. El Banco Mundial, está el Fondo Monetario Internacional, la Organización Internacional del Trabajo. ¿Ya? Existen muchas, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, todas esas organizaciones buscan el beneficio de los países menos desarrollados. Entonces, la OMC también cumple un papel importante ahí. Entonces, lo que hace también es trabajar de manera aliada, de manera mancomunada con otras organizaciones internacionales buscando el objetivo. ¿Por qué? Porque todas esas organizaciones lo que buscan es un solo objetivo: el desarrollo económico y social, político, ambiental de los países pertenecientes. Entonces, y si trabajan en conjunto, mucho mejor. Pero bueno, cada una se caracteriza en un sector en específico, o cada una tiene una tarea específica, pero de manera conjunta todos le apuntan a lo mismo. ¿Qué más puede decir? O ya. Listo. Entonces, esas son, digamos, que las funciones de la Organización Mundial de Comercio. ¿Y cuáles son los objetivos? O sea, ¿cuáles son los objetivos de la Organización Mundial de Comercio? ¿Por qué nace? ¿Cuáles son los objetivos? Lograr el pleno empleo. Primero, lograr el pleno empleo dentro de los países. Entonces, bueno, lograr el pleno empleo es bastante complejo, o sea, es muy difícil para los países. Pero lo que se busca es eso, lo que se busca es que los países generen empleo y que las tasas de desempleo cada vez sean más bajas. Porque, como les dije ahorita, el comercio internacional juega un papel muy importante en la generación de empleo, ¿ya? Y más, tanto el comercio, o sea, tanto las exportaciones como las importaciones también terminan afectando a la economía del país. Pero eso es uno de los objetivos, que la tasa de desempleo en los diferentes países miembros cada vez sea más baja y que prácticamente llegue a cero. Es muy complejo, ¿ya? Y más, con la situación que vivimos ahora de un año acá, un poquito más de un año acá, las condiciones han mejorado bastante. ¿Por qué? Porque la producción cayó, bueno, porque el consumo cayó, porque la producción cayó, el desempleo comenzó a aumentar. Entonces, esos factores, digamos que jugaron un papel, digamos, en contra de todos los avances que se habían logrado. Pero ahora el papel que tienen esas organizaciones es bastante fuerte. De ayudar a los países nuevamente ¿a qué? A que generen empleo para poder lograr un pleno empleo. Segundo, Lograr un volumen considerable y con tanto aumento de ingresos reales y de demanda efectiva. ok, entonces, ¿por qué? Bueno, nuevamente. Lograr un volumen considerable y con tanto aumento de ingresos reales y demanda efectiva. Ok, que el ingreso real aumente y que la demanda efectiva también ¿qué? Aumente. Eso es una de las funciones, bueno, uno de los objetivos que tiene la Organización Mundial de Comercio. ¿Y qué quiere decir que el ingreso real aumente? Porque una cosa es el ingreso nominal y otra cosa es el ingreso real, ¿ya? Porque cuando hablamos de ingreso nominal, estamos hablando del dinero que utilizamos todos los días, o del dinero o del salario que le pagan a los trabajadores. Eso es ingreso nominal,
eso es nominal. ¿Cuál es el ingreso real? El ingreso real es lo que verdaderamente pueden comprar las personas. ¿Con qué? Con ese dinero nominal que tienen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un factor que es la inflación. ¿Ya? Cuando en un país hay alta inflación y el ingreso nominal es estable, ¿qué quiere decir? Que ahí realmente las personas pueden comprar menos con la misma cantidad de dinero. ¿Ya? Entonces lo que se propende y el objetivo es ¿qué? Que realmente las personas año a año su aumento real aumente. ¿Qué quiere decir? Que puedan comprar más bienes, más servicios año a año. ¿Y eso qué? ¿Y eso cómo se logra? Eso se logra a través de ¿qué? De controlar la inflación, de mejorar, digamos, mejorar las condiciones de los empleados, de aumentar la productividad de los, del trabajo, porque eso genera mayores ingresos para el trabajador. Pero de nada vale, o sea, de nada vale que el salario aumente, pero si los precios de los bienes también están aumentando, ¿ya? Entonces, ¿cuándo verdaderamente aumenta el ingreso real? Cuando los precios aumentan, pero no considerablemente, y el ingreso nominal comienza ¿qué? A aumentar. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente ahora podemos comprar más con la misma cantidad de dinero o con el aumento del dinero. Entonces, eso también es uno de los objetivos que tiene la Organización Mundial del Comercio, que realmente el ingreso real sea mayor, ¿ya? Que la gente pueda comprar más bienes, así sea con la misma cantidad de dinero, ¿sí? Y que la demanda efectiva también crezca. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que de nada vale que aumente el ingreso, pero si la demanda sigue igual. No, lo importante es que la demanda crezca, porque eso es lo que hace que la producción crezca, ¿ya? Que las empresas comiencen a vender más, que las empresas produzcan más, que generen más empleo. Entonces, por eso es muy importante destacar ese papel, digamos, ese objetivo de lo que es la Organización Mundial de Comercio. Otro objetivo. Acrecentar la producción y el comercio de bienes y servicios, permitiendo al mismo tiempo la utilización óptima de los recursos mundiales de conformidad con el objetivo de un desarrollo sostenible. Ok, entonces miren, entonces ya incluimos otro aspecto, que es el desarrollo sostenible. Pero antes hay otras variables. Quiere decir, que aumente la producción, que los países aumenten la producción, pero que ese aumento de la producción también tenga avances en la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces eso trae inmerso dentro de ese concepto otros factores, como son cuáles, como que las empresas comiencen a adquirir nuevas tecnologías más limpias, que sean más productivos. Eso genera que seamos más competitivos a nivel internacional y que podamos generar exportación. Entonces miren que desde la óptica de la economía, las integraciones económicas son muy importantes y el papel de la Organización Mundial de Comercio también es importante, porque lo que genera son condiciones para que los países puedan ¿qué? Generar mayor producción, generar mayor empleo, que también generen nuevas tecnologías, adquieran nuevas tecnologías, que seamos más competitivos para poder generar exportación, ¿ya? Porque ¿qué ocurría, por lo menos en Colombia, pues ¿qué ocurre con muchos sectores? Que no se prepararon para eso, o sea, no se prepararon ¿para qué? Para competir a nivel internacional, y en última terminaron siendo afectados. Pero lo importante es que muchas empresas sí pudieron, y sí pueden competir a nivel internacional. ¿Qué más? Ya, listo, bueno. Está listo, entonces ahí quedamos. O sea, ahí hasta ahí hemos identificado tanto las funciones como los objetivos de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos conocer esa Organización Mundial de Comercio? Porque, como dijimos ahorita, es el encargado de administrar los acuerdos comerciales. Es el encargado de administrar y de velar porque los acuerdos se cumplan, pero ¿entre qué? Entre los países, porque él es el que administra ese acuerdo. ¿Y cuántos países miembros existen?
164. 164. Muy bien. ¿Por dónde vamos ya? Profe, Claro, dime. qué pena que lo interrumpa, lo que pasa es que mi compañero no puede entrar a clase. ¿Y cómo se llama? Brian Reyes. Ok, ya lo llamo. Listo, gracias. Brian Alfredo Reyes Ponce. Debe ser este. Sí, señor. Ah, ok, ya, listo. Ahí lo estoy llamando. Vamos a ver que entre. Pero no contesta, lo estoy llamando y no contesta. Profe, que no lo deja. Vamos a ver, pero yo lo ingreso al equipo, a ver si lo ingreso al equipo, a ver. ¿Cómo fue que dijo? ¿Se llama? Este. O sea, existe. Él está dentro del equipo, no sé por qué no lo dejo. Carlos Andrés Vivo. Carlos, Carlos Viloria, lo que pasa es que el EVA automáticamente te matricula cuando ya estás en Sinú. ¿Ya? Sí. Ok, listo, profesor, entonces ya revisa, Leo. Muchas gracias. Ok. Y Brian, no sé, Brian lo estoy llamando, lo estaba llamando y él hace parte del equipo, entonces no sé por qué no puede entrar. Si quieren le mandan el link por WhatsApp y que entre como invitado, ¿eh? La compañera o alguno, que se lo mande por WhatsApp, por favor. Ok, listo. Entonces, ¿y cuál es el papel, cuál es cómo es la participación de Colombia dentro de la Organización Mundial de Comercio? ¿Cómo es? ¿Cómo ha sido? Buenas. Bueno. A ese juego otro más. No, ya cerramos. No, mentira, sí. ¿Cuántos dice ahí? Yo no sé cuántos dice ahí. O pero ese no es, el de acá, el de acá. 9. 9. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, bueno, 9, listo. Voy a traer una silla, bro. Sí, dale, listo. Claro.
Bueno, Liti, ¿cómo ha sido el papel de Colombia allí en la Organización Mundial de Comercio? ¿Qué dice? ¿O quién dice? ¿Quién nos comenta? Dice, la misión fue creada en 1994, cuando se creó la Organización Mundial de Comercio. Anteriormente, Colombia participaba como miembro de la Organización General de la Organización Aduanera y Comercio. La misión de la Organización Mundial de Comercio promueve los intereses de Colombia en los asuntos comerciales y conexos que se ventilan en el foro multilateral de la política comercial. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo define la posición de Colombia en la organización. Ok, ¿esto qué quiere decir? Que Colombia pertenece a la Organización Mundial de Comercio desde sus inicios, ¿no? Y que pertenecía al GATT. O sea, él hacía parte del GATT y que después ya formalmente comienza a ser miembro activo de lo que es la Organización Mundial de Comercio. Entonces aquí hay algo que es importante que miren. Los compañeros que están allá están viendo la presentación que dice Colombia y los OMC. No. sale nada. No se ve nada, ok, listo. Entonces ya. Se ve negro. Vamos a ver. ¿Y ahora? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok, listo. Entonces aquí podemos ver que Colombia hace parte de la OMC a partir de el 30 de abril de 1995, cuando aún se consideraba como GATT. Y ha participado múltiples veces en el sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio. 5 veces ha reclamado, 3 veces lo han demandado y 29 veces ha participado como un tercero, o sea, como alguien que participa ya sea en favor o siendo parte de otros procesos de otros países. Dice que en relación a los casos en los cuales ha actuado como demandante, Colombia ha conciliado todos los casos. Ninguno ha sido escuchado por el panel de expertos. ¿Qué quiere decir? Lo que ocurre es que cuando hay un conflicto en las relaciones comerciales o cuando los acuerdos comerciales no se están llevando a cabo como están establecidos o hay esas diferencias, se coloca la queja ante la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio lo primero que hace es ¿qué? Buscar que se concilien los países, así como cualquier proceso jurídico, ¿ya? Así como cualquier proceso de demanda, inicialmente se hace la demanda y después hay un proceso de conciliación. Es decir, el proceso de conciliación no se resuelve, si sube ¿a dónde? Al panel de expertos que son al fin quienes determinan quién tiene la razón o expresan la forma como se debe solucionar ese conflicto. Y que Colombia participa en cada uno de los foros, en cada uno de las rondas que pueden existir para fortalecer a la Organización Mundial de Comercio. Y eso a Colombia le ha traído muchos beneficios. Claro, igualmente, como dijimos nosotros, bueno, como conocen, y es que ¿cómo ha sido el papel de Colombia en la economía internacional? ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué pasaba antes de los 90? Antes de la Constitución o antes del proceso de apertura económica, ¿qué pasaba con Colombia? Colombia era un país muy cerrado. Claro que tenía relaciones comerciales, pero tenía muchas barreras todavía. Protegía mucho a la industria nacional antes de los 90. Cuando llega los años 90, el presidente era nuestro querido
Gaviria. Entonces, él profundiza el proceso de apertura de nuestra economía. Entonces, ahí, sin que muchos sectores estuviesen preparados, comenzamos a abrirnos ¿a qué? Al comercio internacional. Digamos que eso trajo muchas cosas buenas, pero también muchas cosas que no fueron tan buenas. ¿Por qué? Porque mucha industria no se preparó. Muchas de las empresas quebraron, muchas de las empresas tuvieron que vender porque no podían competir con las empresas internacionales. Entonces, por eso fue importante el papel que jugó la Organización Mundial de Comercio para fortalecer nuestros sectores y darnos todas esas asistencias técnicas para poder solventar los problemas que se pudieron presentar en ese momento. Entonces, Colombia, digamos que en su participación le ha ido bien, pero ¿qué? Pero la idea es que podamos fortalecernos más con la participación dentro de la Organización Mundial del Comercio. Listo, entonces, eso es, digamos que lo importante que tenemos que conocer de lo que es la Organización Mundial de Comercio para poder entrar a analizar lo que es ya los procesos de integración económica. Tenía también un proceso. Queda. Por el mismo, el dije de que vas a seguir. Llegar a su nivel. Ah, sí. Y que estaba un pequeño. Ok, listo. Entonces, cuando hablamos de la Organización Mundial de Comercio y queremos obtener una información que sea 100% confiable, tenemos que ir directamente a la página de la Organización Mundial de Comercio. Aquí, cuando nosotros abrimos la página, entonces tenemos no ve. Vamos a ampliarle el zoom. Vamos a ver, el doctor. Está muy ciego. Sí, tan ciego. Tan ciego. Tiene que ya... Se puede traer Coca-Cola pronto, poner los fondos de la boca. Sí, yo sí creo. Y ahora sí, profe. Entonces, la directora, el director o la directora, pues es una mujer que se llama, ¿cómo se llama? ¿Sí ve? Gosi Okonjo-Iweala. Por eso es la directora. Esa es la directora de la Organización Mundial de Comercio, pues que no hace mucho, ella pues no hace mucho fue proclamado, le fue otorgado el papel de ser la directora de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, cuando entramos aquí a la página, aquí podemos ver por ejemplo, ¿qué hacen? O sea, cuando ustedes abren aquí la pestaña, por ejemplo, de temas comerciales, de cuáles son los temas que se tratan dentro de la Organización Mundial de Comercio. O sea, qué temas verdaderamente ellos les interesa fortalecer en esas relaciones comerciales entre países. Entonces, mira, ahí tenemos en relación a
a las exportaciones de mercancías, exportaciones e importaciones de mercancías que tenemos. Dice, acceso a los mercados de las mercancías. También tiene negociaciones sobre los accesos a los mercados. Las restricciones cuantitativas, por ejemplo, al sector agropecuario. Las negociaciones exclusivas sobre la agricultura, sobre algodón. Antidumping, ¿ya? ¿El antidumping qué es? ¿Ah? ¿Evitar qué? No. ¿Antidumping qué? A ver, ¿quién? Eso es como de droga, algo así. Nada. No tiene nada que ver con droga, pero bueno. ¿Ah? No, doping. Aquí no estamos hablando de antidoping, no. Que tiraran suelo, bro. Es antidumping. ¿Ya? Sí. Lo que ocurre es cuando un país hace dumping. ¿Ya? Un país hace dumping cuando, o una empresa lo hace cuando exporta o coloca un bien o un producto en otro país al menor precio del que lo vende ¿dónde? Internamente. O lo está vendiendo a menor costo de producción, ¿ya? Eso es ilegal, eso no se puede hacer en relación a las mercancías. ¿Por qué? Porque eso en última va a terminar afectando a el país donde llega esa mercancía. Lo que ocurre es que eso antes se hacía mucho para acabar con la competencia internacional. Y por ejemplo, si a un país, o sea, si un Estado le daba un subsidio a una empresa o a un sector económico, él podía fácilmente llevar ese producto a un costo menor, ¿ya? En otro país. Entonces, eso no se puede hacer. Entonces, hay leyes que son antidumping. Entonces, ahí son normas que permiten identificar cuándo se hace dumping y qué ocurre con esas empresas que están haciendo dumping y si los países están apoyando esa iniciativa. Entonces, hay acuerdos sobre eso. Entonces, hay una normatividad antidumping que permite proteger las industrias nacionales de esos productos que puedan llegar a un precio muy bajo, que ni ese productor esté recuperando el costo. Entonces, eso es ilegal. Entonces, dentro de la Organización Mundial de Comercio existe una normatividad vigente bastante compleja y completa para poder mitigar el impacto que tenga el dumping dentro del comercio internacional. Entonces, mire, también tiene capítulos que tienen que ver con aranceles, balanzas de pagos, empresas comerciales del Estado, facilitación del comercio, inspección previa a la expedición, licencias de importación, listas de mercancía, normas de origen, medidas de salvaguardia, medidas de material de inversiones relacionadas con el comercio internacional. Miren todos los temas que trata la Organización Mundial de Comercio, y todo eso es en pro de facilitar las relaciones comerciales entre los países. Entonces, esas son normas, ¿ya? Por ejemplo, también tiene, obstáculos técnicos, tiene también medidas sanitarias. Recuerden la semana anterior que estábamos analizando cuáles eran esas medidas, tanto arancelarias como no arancelarias. Entonces, todas esas medidas están reguladas, tienen normatividad relacionada ¿con qué? Con la Organización Mundial de Comercio. ¿Por qué? Porque todos los países deben cumplirla. Entonces, ellos dictan las normas generales y cada país debe aterrizarla en su respectivo país, valga la redundancia. Entonces, miren lo que tiene en relación a la exportación e importación de mercancías. Pero también los servicios, como está allí, no se quedan atrás. También los servicios tienen una parte donde se dictan unas normas establecidas en la relación esa cuando los países o las empresas están exportando o importando servicios. Entonces, aquí están cuáles son las negociaciones sobre servicios, cuáles son las listas de servicios que están dentro de esa normatividad, y la propiedad intelectual también, ¿ya? Que quiere decir que no solamente se queda en términos de relaciones comerciales y comerciales de bienes y servicios, sino que va también a la propiedad intelectual, porque a esos países también les interesa que se respete la propiedad intelectual de los países. Y también, cuando los países ven que algunas empresas no están respetando los principios de propiedad intelectual, también pueden ir a la Organización Mundial de Comercio a
digamos, a establecer una queja o establecer una demanda. Y miren, aquí hay un aspecto que es solución de diferencias. ¿Ves? Hay, digamos, que ellos también tienen personal capacitado y personal idóneo. ¿Para qué? Para cuando se trate de solución de diferencias. Entonces, las diferencias pueden ser ¿qué? Por país, puede ser por acuerdos, puede ser por temas. Y si ustedes quieren ver un caso específico digamos, de un problema que haya existido, ustedes lo pueden buscar. ¿Cuál es el órgano de solución de diferencias? ¿Ya? Entonces miren que es una estructura bastante compleja y que, por ejemplo, también tienen un ítem o una sección ¿de qué? Creación de capacidad comercial. Quiere decir que eso es para que los países y las empresas puedan generar capacidad de que sus empresas, ya sean pequeñas, medianas y grandes, tengan una vocación exportadora, pero también tengan la forma como llevar su estrategia comercial a otros países. Entonces, y aquí hay otros temas, como por ejemplo el comercio electrónico, contratación pública, un capítulo especialmente para inversiones. Y el medio ambiente tampoco se queda atrás, porque el medio ambiente o el comercio internacional tiene mucho que ver con el medio ambiente. ¿Ya? Existe una relación bastante estrecha entre comercio internacional y medio ambiente y cambio climático, porque en última lo que se está exportando es producción, ¿ya? Son bienes, son servicios, y eso tiene un efecto directo sobre el medio ambiente. Entonces, hay capítulos especiales liderados para buscar la forma de que ese impacto ambiental sea cada vez menor. Entonces, eso es, miren todo, y ahora mismo, bueno, y tienen un tema, pues desde hace un año hacia acá, tienen la Organización Mundial de Comercio, la oficial, ¿ya? WTO.org. Esa es la oficial. Entonces, ustedes también pueden ver aquí acerca de quiénes somos, qué hacemos, lo que propugnamos, y aquí un poco la historia, aquí también pueden ver un poco la historia de cómo fue ese paso entre el GATT y la Organización Mundial de Comercio. Pues dice aquí, por ejemplo, el folleto de OMC en pocas palabras. Si nosotros lo abrimos, ¿qué dice? Que en pocas palabras la OMC es la única organización internacional que se ocupa de las normas de alcance mundial que regulan el comercio. Eso es de manera general lo que se encarga la Organización Mundial de Comercio. Y que su función principal es velar porque las corrientes comerciales, o sea, las relaciones comerciales o el flujo comercial de bienes fluya, valga la redundancia, con una mayor facilidad, previsibilidad y libertad posible. Y quiere decir que cuando hablan de libertad posible es porque hay unas normas que son normas, digamos, tanto arancelarias como no arancelarias, pero que cada vez esas normas sean ¿qué? Menores y sean las adecuadas. Que sea previsibilidad. ¿Por qué? Porque él dice, ok, también necesitamos prever lo que va a pasar a futuro, ¿ya? En relación al comercio internacional. Eso es importante y que fluya el comercio entre los países. Entonces, aquí tenemos las normas, digamos, de manera general. Y digamos que el objetivo general de la Organización Mundial de Comercio es este que está aquí. Dice, el objetivo es mejorar el nivel de bienestar de la población, ¿ya? De los miembros de la Organización Mundial de Comercio. Y eso es lo que buscan todas esas organizaciones que son multilaterales. El bienestar ¿de qué? De toda la población de los países que hacen miembros. Entonces, aquí ustedes pueden analizar, digamos, con mayor profundidad cuáles son, por ejemplo, cuáles son los acuerdos de mercancía, intelectual, solución de diferencias, vigilancia del comercio, creación de capacidad comercial, como hablamos ahorita. Entonces, mira, aquí hay algo muy importante, dice, más de 3/4 partes de los miembros son en economías en desarrollo o menos adelantadas. Quiere decir que gran parte de los países que hacen parte de la Organización
Mundial de Comercio son países en subdesarrollo, que tienen unas economías que no son tan avanzadas. Entonces, ahí el papel es muy importante que juega la Organización Mundial de Comercio sobre esas economías. Te dice, aquí está, son 164 y que actualmente hay 25 países que están negociándose. Ah, ok, ¿y dónde queda la sede oficial? En Ginebra, Suiza. Entonces miren aquí, ¿te recuerdas desde qué momento Colombia hace parte? Desde el 1 de enero de 1995, que fue cuando comenzó la Organización Mundial de Comercio. Y como habíamos dicho ahorita, que las negociaciones fue creada por la negociación de Uruguay que sucedió entre 1986 y 1994. ¿Qué quiere decir eso? Que una ronda no es una sola reunión, no, una ronda es muchas reuniones durante muchos años. Entonces miren, para crear la Organización Mundial de Comercio, ¿cuánto se demoraron? Cuando decidieron pasar del GATT con un acuerdo a una organización, 7 años, 8 años prácticamente. ¿Ya? Eso es, ¿por qué? Porque es muy complejo, porque miren todos los temas que tenían que acordar. Es más, eran reuniones muy complejas donde se trasladaba mucha gente porque necesitaban analizar cada uno de los aspectos que va dentro de ellos. Entonces, miren que aquí ustedes pueden encontrar toda la información. Y aquí tenemos miembros. Entonces, mira, si nosotros aquí miramos el mapa, mire, tenemos el mapa de los que hacen parte de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, los que están en verde, porque son miembros actualmente. Y los que están en amarillo son son observadores, pero que están negociando la entrada a la Organización Mundial de Comercio. O sea, que si esos países hacen algo, o sea, tienen negociaciones que no van conforme a la ley de la OMC, no puede ser mencionada con ellos. O sea, ellos hacen lo que se les da la gana. No, tampoco, porque igual ya yo, cuando tú comienzas a ser parte, estamos hablando de estos que están aquí. De los amarillos, de los grises. Esos grises sí, sí, igual ellos pueden hacer porque lo que quieran. Si un país de los que están verdes quiere hacer un acuerdo con los que están en gris, puede hacerlo. Pero la Organización Mundial de Comercio no lo va a administrar, ¿ya? Si existe algún inconveniente entre ellos, lo solucionan entre ellos, pero no va a ir a la Organización Mundial de Comercio. Y miren que son muy pocos, ¿ya? Aquí tenemos a Groenlandia, a Turkmenistán. Esos son como locos. Mira que Corea, la República Popular Democrática de Corea no hace parte, y el que está aquí, Eritrea. Por acá. Ok, estos son los países. Aquí está Surinam, desde el lado de Surinam. ¿Ya? Entonces, miren que gran parte de los países a nivel mundial hacen parte de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, y estos que están en amarillo es porque están buscando la forma de entrar a ellos. Entonces, prácticamente, si miramos el mapa, casi todos los países hacen parte de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, eso es bueno porque digamos que todos los países están a tono y están alineados con lo que se quiere a nivel internacional. Entonces, ahí es donde ustedes pueden mirar en un panorama muy genérico. Listo, entonces,
Bueno, dejando al lado un poco lo que es la Organización Mundial de Comercio, bueno, ya entró, ahí Brian entró. De la cámara. Ah. Sí me dio buen risa. Hombre, no. Pero el que se lleva de espalda, haciendo algo. Ok, entonces vamos a comenzar ya a hablar, pues, digamos, ya de lo que son procesos de integración económica y cuáles son esas fases que se deben, digamos, que pueden pasar las integraciones económicas. Los compañeros que están de aquel lado me dicen si se escuchan. Hola, buen día. Es un placer saludarles. Mi nombre es Pedro Verde, soy licenciado en Comercio Internacional, doy clases de Comercio Internacional en la Universidad Carlos Alejandro de Humboldt y hoy estaremos hablando sobre integración. Podemos definir... ¿Sí escucharon lo que se decía? Los que están de aquel lado. Sí, profe. Ok, gracias. Sí, profe. La integración como ese proceso mediante el cual los países llegan a acuerdos para disminuir sus barreras arancelarias y no arancelarias, teniendo como objetivo cumbre eliminarlas totalmente. Sí, ese sería el ideal. Ok, pero eso suena muy idealista. Realmente en los procesos de integración siempre hay conflictos de intereses, en donde cada decisión o cada acuerdo puede comprometer las relaciones comerciales que un país tiene con otro. Es decir, llegar a un acuerdo de preferencias arancelarias, digamos, por poner un ejemplo, Argentina y Japón, compromete los acuerdos que tiene Japón con Brasil y viceversa. Entonces todo se vuelve como un proceso tenso de negociaciones, en donde la política en la integración es lo primordial, ¿sí? Es decir, aquellos países que alcancen los mejores acuerdos serán los que obtengan los mayores beneficios. Incluso la integración es tan curiosa de que hay países que llegan a acuerdos y luego de firmarlos en unos 5 o 6 años, incluso en mucho menos tiempo, se dan cuenta de que no les beneficia en absoluto ese acuerdo. Entonces deben de romperlo, pero quizás ya es tarde y deben esperar unos años para que ese acuerdo caduque. Como pueden escuchar, todo es un conflicto de intereses en la integración económica. Bueno, estaremos hablando de eso. Hablar de integración económica es hablar de política y hablar a su vez de conflictos de intereses, como lo he dicho anteriormente. Ok, antes de entrar en lo que es la integración económica, me parece oportuno diferenciarlo de lo que es la globalización. Muchas personas los confunden, pero realmente son cosas distintas. La globalización se puede definir como un proceso en el cual las naciones sufren o experimentan, mejor dicho, un proceso de transculturización. Es decir, es un proceso mediante el cual la cultura más fuerte se impone a la otra y entonces se van copiando
características de las otras. Además, podemos definir la globalización como todo ese proceso de comunicación en el cual podemos reducir nuestras fronteras para establecer relaciones entre nosotros, ¿sí? La globalización ha permitido a través del Internet y otro estilo de tecnologías que podamos conectarnos entre nosotros, ¿sí? Podemos estar en distintos continentes y aún así comunicarnos, lo cual ha traído avances gigantescos a toda la humanidad. Incluso podemos hacer comercio con personas que ni siquiera conocemos en otras latitudes del mundo, con otro idioma, en fin, la globalización es un proceso, como lo defino, como más cultural, ¿sí? Mientras que la integración, vuelvo y repito el concepto, es un proceso mediante el cual los países, mediante acuerdos, reducen sus barreras arancelarias y no arancelarias. Es decir, la integración es un fenómeno netamente político y económico, ¿sí? Sin embargo, evidentemente, genera consecuencias en lo que es lo cultural. Este video o esta audio clase, mejor dicho, estará hablando sobre las distintas etapas de integración. Es un tema sumamente amplio y de los más interesantes realmente para las personas que se especializan en comercio internacional. Pero simplemente en este video veremos sus etapas y cada una de sus pros y sus contras. Ok, la primera etapa de integración, voy a citar las 5 etapas de integración. Y luego hablaré en detalle de cada una de ellas, ¿sí? La primera etapa de integración es la preferencia arancelaria, ¿sí? Todo empieza con esto, es decir, una preferencia arancelaria lo que nos quiere decir es que nosotros, al llegar a un acuerdo, un país, vamos a hablar de Argentina y Brasil, al llegar a un acuerdo, sencillamente reducen sus barreras arancelarias, es decir, ya no se cobran entre ellas un 20% de arancel por la importación, por decir cualquier cosa, de maquinaria, sino que ahora cobran un 5% entre ellas, o incluso menos, un 3%. Esto evidentemente hace que se multiplique el comercio entre estas naciones que llegan a preferencias arancelarias, siempre y cuando no haya naciones que ya estén entrando con arancel cero, ¿sí? Eso es importante destacarlo. Entonces, la preferencia arancelaria es una primera etapa de integración en la cual los países a través de acuerdos llegan a reducir sus barreras arancelarias. Ojo, cuando se llegan a procesos de integración es importante que no existan procesos de barreras no arancelarias. ¿Cuáles son las barreras no arancelarias para refrescarlo antes visto en políticas comerciales? Recuérdense, las subvenciones, los contingentes o cuotas, las cuotas arancel, la burocracia también funciona perfectamente como una barrera no arancelaria. Y bueno, también existe otra barrera no arancelaria que es la cultural, pero ya eso es algo que escapa del comercio y la economía, como bien siempre manifiesto, ¿sí? Por ejemplo, no podemos exportar eh, traje de baños al Líbano, ¿sí? Porque no es una barrera comercial, ni mucho menos una barrera económica, sino que sencillamente no venderíamos ninguno. Y aparte de eso, hay una barrera cultural, ¿sí? Nos podría ir muy mal, sí, legalmente, si intentamos esa osada aventura de vender traje de baños en el Líbano, ¿sí? Entonces, este suele ser un ejemplo común entre nosotros en comercio internacional, ¿sí? Seguramente lo han escuchado muchas veces. Ok, entonces preferencia arancelaria es eso, disminuir las barreras entre nosotros en cuanto al arancel, disminuir los aranceles entre nosotros. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Y quiero ser enfático en este concepto. Primer concepto en el que soy enfático en esta audio clase. La industria sensible, ¿sí? Industria sensible. Eso es clave tenerlo en cuenta. Si usted llega a acuerdos que mermen su industria sensible en su país, es decir, ¿qué es la industria sensible? Es aquella en la cual usted no es, en la cual se puede ser
en la cual puede ver mermadas sus intereses o sus beneficios, ¿sí? Puede tener una disminución en su rentabilidad o incluso puede ser superada por la competencia extranjera, ¿sí? Y que necesita ser protegida porque si no puede generar grandes problemas. ¿Cuáles son los problemas que genera que nosotros perdamos competitividad? Que es decir, que nuestra industria nacional pierda fuerza ante una entrada de otras empresas extranjeras. Sencillamente, eso genera problemas en cuanto al empleo. También genera problemas en cuanto a que nosotros no estamos dejando de producir para empezar a comprar. Y después, en 5 años, ¿de dónde saldrá el dinero para comprar? Espero que entiendan la idea. Es más importante producir que comprar, ¿sí? Tenemos que saber qué vamos a producir y qué vamos a comprar. La teoría de ventaja absoluta y ventaja comparativa nos dicen que tenemos que especializarnos en la producción de ciertos bienes y servicios. Ahora bien, nosotros una vez que decidimos cuáles son esos bienes y servicios en los cuales vamos a ser más competitivos, tenemos que proteger esas industrias para que sigan creciendo. ¿Cómo las protegemos? A través de barreras arancelarias y no arancelarias. Pero si nosotros le quitamos la protección absoluta, allí nos veremos en un serio problema. Por ejemplo, una nación que ha alcanzado acuerdos con todo el mundo, Chile. Chile tiene preferencias arancelarias con casi todos los países del mundo y Chile ha llegado a acuerdos de integración y ha llegado a grandes acuerdos en el mundo. Pero ¿qué pasa? Ellos saben que proteger, ellos saben que tienen ventaja comparativa y en que tienen ventajas para la producción, es decir, la industria del cobre. Ellos jamás van a comprometer su industria del cobre ni van a dejar de que todas las empresas que venden cobre del mundo puedan exportar sus productos a Chile tranquilamente. No, porque ellos aplican con inteligencia barreras arancelarias y no arancelarias para proteger su industria sensible. Una vez que nosotros entendemos lo de la industria sensible, nos tenemos que proteger bastante de ese estilo de cosas en los acuerdos de integración. Ok, ahora vamos a entrar en el segundo punto. Luego que nosotros llegamos a una preferencia arancelaria, lo más común es que lleguemos a un tratado de libre comercio. Un tratado de libre comercio no es otra cosa que una reducción absoluta de nuestras barreras no arancelarias y arancelarias. Es decir, el ideal de un tratado de libre comercio es dejar las barreras en cero y dejar los aranceles en 0%. ¿Sí? Tener en 0% los aranceles, ¿qué ustedes creen que hará? Evidentemente, cuadriplicará, quintuplicará. Y bueno, se pierden los números de cómo multiplicará el comercio, ¿sí? El comercio se expandirá porque ahora se puede exportar a costo cero. Eso es todo un gran avance en cuanto a las relaciones comerciales. Uno de los tratados de libre comercio más criticados del mundo ha sido el Telecán, ¿sí? El Telecán es un tratado de libre comercio celebrado entre Estados Unidos, Canadá y México. Decían que los grandes ganadores de ese acuerdo evidentemente fueron Canadá y Estados Unidos, que encontraron un mercado en México en el cual podían fabricar e importar todos los componentes de los automóviles, principalmente de las autopartes, a coste cero. Cuando eso lo podían haber importado con un coste más elevado si México les cobraba aranceles, ¿sí? Entonces, además, México solo se protegió en la industria energética. Y bueno, eso multiplicó el comercio, pero el mayor beneficiado, sin duda alguna, fue Estados Unidos y Canadá. Sí, entonces, bueno, hay muchas personas de México que también están de acuerdo. Como ven, hablar de procesos de integración también es hablar de punto y contrapunto, a favor y en contra. Siempre van a haber detractores, siempre van a haber personas que se sientan a gusto con los acuerdos de integración. Hay personas que son absolutamente libre mercado, sí, que dicen que tienen que expandirte al mercado, pero resulta de que eso hay que verlo con mucho detalle, porque Estados Unidos, que es uno de los principales promotores de- del libre mercado en el mundo, es conocido también por sus políticas subvencionistas a la industria del algodón, a la industria textil y a la industria del azúcar.
¿sí? Entonces ustedes ven que ellos saben protegerse efectivamente de la competencia extranjera. Por ejemplo, hay un país como Mali que podría exportar tranquilamente su algodón a Estados Unidos, pero no puede hacerlo porque no es competitivo. Los aranceles que le coloca Estados Unidos son altísimos y si no fuera suficiente con eso, además tenemos el problema de que tiene que competir con unos productores de azúcar de que son subvencionados. Entonces aquí estamos hablando de políticas proteccionistas. Como ven, el Tratado de Libre Comercio nos dice que dejamos los aranceles en cero. Y bueno, tenemos que estudiar muy bien esto. Estudiar muy bien lo que es nuestra industria sensible y cómo puede afectarla. También tenemos que estudiar cuáles son los pros y los contras. Cuando se llega a un acuerdo de libre comercio, sencillamente se hace para multiplicar el comercio, para aumentar la facilidad. Es decir, el libre comercio lo que nos quiere decir es que hay un tráfico libre de personas, bienes y servicios. Ahora bien, seguimos avanzando, ¿sí? En los tratados de libre comercio quiero dejar hincapié en que no siempre es conveniente alcanzar uno porque se está dejando de percibir ingresos por los impuestos en pro o en beneficio de multiplicar el comercio. Ahora bien, tenemos que saber si nosotros tenemos que ofrecer a ese mercado, ¿sí? De manera competitiva. Por ejemplo, hay algo muy curioso con la región de Sudamérica. Todos son competidores naturales. Es decir, Venezuela no le va a vender petróleo a Brasil, ¿sí? Y Brasil no le va a vender petróleo a Venezuela. Y energéticamente todos tienen mucho potencial. Y bueno, son autosuficientes energéticamente, entre comillas. Pero, por ejemplo, Venezuela no tiene nada que venderle a Brasil, en teoría, digámoslo así. Pero Brasil sí tiene la industria alimentaria que puede ofrecérsela a Venezuela. Pero sabemos que la industria alimentaria, la industria agrícola, es una cuestión en la que hay que protegerse. Según eso lo dice la Organización Mundial del Comercio, ¿sí? Está de acuerdo en que las naciones se protejan agrícolamente. Cuando Venezuela alcanzó un acuerdo con Argentina y Brasil, con Mercosur, resulta de que eso terminó mermando su industria alimentaria. Y hoy por hoy, en el año 2017, Venezuela pasa por una de sus peores crisis alimentarias o la peor crisis alimentaria de su historia. Evidentemente fue por llegar a un acuerdo de integración en el cual no tenía nada que ofrecer, pero que los demás tenían mucho que ofrecerle, es decir, venderle. Pero ¿de dónde salen los ingresos si no vende, con los precios del petróleo tan bajos? Es todo un tema, o sea, la integración bien es un tema en que ustedes pueden verle punto contra punto, pueden ver los pros y los contras, todo depende de ustedes, pues. Ok, y de sus análisis pertinentes, que es lo más importante de desarrollar, es decir, un criterio propio con respecto a lo que puede ser bueno o malo. Ok, el Tratado de Libre Comercio hay que estudiarlo con mucho cuidado. Una vez que nosotros llegamos a un Tratado de Libre Comercio, tenemos que avanzar a lo que sería la tercera etapa. La tercera etapa es una unión aduanera. Una unión aduanera lo que nos quiere decir es que nosotros, al alcanzar un acuerdo, vamos a cobrar un mismo arancel. Entre nosotros hay arancel cero, ¿sí? Digamos, país A, país B. Vamos a hablar de Perú y Bolivia, ¿sí? Digamos que llega a un acuerdo hipotético entre ellos, Perú y Bolivia. Entre ellos hay arancel cero, pero sin embargo eso no es suficiente, porque ¿qué pasa si Bolivia tiene un acuerdo con la Unión Europea y Perú tiene otro acuerdo con la Unión Europea? Resulta que si tienen acuerdos distintos, eso va a mermar ciertos intereses, porque quizás Alemania se sienta más tentada a venderle a una tasa más preferencial a Bolivia antes que a Perú. Entonces, ¿por qué se evita esto? ¿Por qué se busca un acuerdo quise decir, por qué se busca un acuerdo de unión aduanera? Sencillamente porque no solo integra lo que es el Tratado de Libre Comercio, es decir, arancel cero entre nosotros, sino que también nosotros al llegar a un acuerdo de unión aduanera vamos a cobrar exactamente lo mismo a los otros países, ¿sí? A aquellos países que quieran exportar sus productos a nuestras latitudes, a nuestros países, tendrán que experimentar o sufrir los embates de una tasa de arancel más alta de la que hay entre nosotros.
Evidentemente, si Perú, al llegar a una unión aduanera, como he hablado hipotéticamente, Perú tendría que cobrarle 5% a Alemania si Bolivia le cobra 5% a Alemania. ¿Qué es lo complicado aquí otra vez? La industria sensible. La industria sensible de Bolivia y la industria sensible de Perú no son las mismas quizás. Quizás tienen potenciales distintos, tienen productos distintos que ofrecen, pueden ser muy similares entre sí, llegar a muchos acuerdos entre sí, pero una unión aduanera es un paso muy engorroso y es difícil de llevar a cabo, ¿sí? La Unión Europea lo alcanzó de manera magistral y bueno, le costó, tuvo serios procesos, ¿sí? Hay algo admirable de la Unión Europea, ¿sí? Y es algo que siempre digo en clase. Fue algo progresivo, ¿sí? No fue de un día para el otro. Sencillamente fue avanzando progresivamente, ¿sí? Durante aproximadamente 45 años y aún sigue avanzando, ¿sí? Sigue haciendo procesos para mejorar ese proceso de integración y, e irlo innovando. Entonces, el último paso que dio la Unión Europea, de eso vamos a hablar más adelante, fue clave porque nosotros una vez que tenemos la unión aduanera, sí, la Unión Europea la alcanzó en 1970 aproximadamente, sí, la unión aduanera lo que permitió fue que existiera una facilidad para la exportación e importación entre los países miembros, ¿sí? Entonces, al tener los mismos requisitos aduaneros y al compartir una aduana común y cobrar los mismos aranceles a otros países, eso permite de que que se hiciera, eso permitió que se hiciera mucho más competitiva la Unión Europea. Ahora bien, seguimos avanzando. La otra etapa, la otra etapa que corresponde sería la unión de mercado. La unión de mercado es un avance de esa unión, es un avance es la próxima etapa en la escalera, por así decirlo, es el próximo peldaño de esa unión aduanera. Ojo, por ejemplo, Mercado Común del Sur, Mercosur, ¿sí? Es un mercado común, pero no es una unión aduanera y probablemente nunca sea una unión aduanera. Es decir, la unión aduanera no prela que exista una unión de mercado. ¿Qué es lo que nos quiere decir una unión de mercado? Que puede coexistir sin que haya una unión aduanera. Quiero ser enfático en eso, ¿sí? No es la etapa anterior no prela esta, es decir, de un tratado de libre comercio se puede pasar a una unión de mercado siempre y cuando se haga en los tiempos adecuados y con los procedimientos adecuados. La unión de mercado lo que nos quiere decir a nosotros es que todo lo que puede, todos los bienes y servicios circulan de manera libre, ¿sí? Hay un libre tránsito de personas, productos, bienes y servicios entre esos países. Es decir, incluso lo más engorroso aquí es las normativas, es decir, lo que es del libre comercio. Por ejemplo, lo que es de libre comercio en Alemania en este momento es de libre comercio en España, sí, porque ambas son miembros de la son miembros de la Unión Europea, sí. Esto es importante destacarlo. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay una unión de mercados? Sencillamente hay un problema porque lo que es legal en un país quizás no lo sea en otro. Esto es sumamente delicado, ustedes se imaginarán en ciertos rubros. Es decir, si en Brasil se ven, si por ejemplo Mercado Común del Sur, ¿sí? Si en Brasil tienen una normativa con respecto a la venta de ciertos productos, digamos armas, en Argentina debe existir una muy similar porque están en un mercado común, es decir, hay una libre exportación e importación de esos productos. Entonces eso complica mucho el asunto. En el caso de la Unión Europea, nosotros tenemos que tener en cuenta de que esto fue una cosa difícil de lograr porque las normativas difieren mucho de un país a otro. Primero por cuestiones de idioma, segundo por cuestiones culturales y tercero porque a veces un país puede que esté más avanzado que otro en ciertos términos. Por ejemplo, en el sector farmacéutico esto suele ser complicado porque algunas medicinas pueden ser legales en España y también en Alemania en este momento.
Y eso evidentemente no ocurre, por ejemplo, en otros países que no tienen un mercado común. El mercado común también tiene ciertas ventajas, ¿sí? Hay empresas que al alcanzar un mercado común, por ejemplo, hay empresas de Argentina que tranquilamente, mercado común del sur, hay empresas de Argentina que tranquilamente pueden producir en Argentina y no vender absolutamente nada en Argentina. Vender todo en Brasil. Ustedes dirán, esto no tiene sentido. Bueno, pongámoslo así. Digamos que, digamos que, digamos que Venezuela, por decirlo así, Venezuela llega a un acuerdo, un mercado común con otro país que le quede cerca. Digamos Colombia, sí, esto es un caso hipotético. Digamos que llegan a un acuerdo. Bueno, ¿qué pasa? Quizás en Venezuela hay una bebida que es exótica, ¿sí? Quizás, digamos, el papelón con limón. Hay una bebida que es exótica, ¿sí? O algún producto, ¿sí? No, es que estos países son muy similares entre sí. Mejor sería Brasil y Argentina. Llegan a un mercado común del sur, ¿sí? Llega a un mercado común Brasil y Argentina. Entonces, ¿qué ocasionaría? Digamos que la arepa es algo sumamente común en Venezuela. ¿Qué pasaría si se lograra envasar eso, se lograra pasar por un proceso un proceso en el cual se pueda exportar, sí, que se pueda envasar y las empresas se dediquen a vender arepas envasadas, sí, enlatadas, por decirlo así, hacia Brasil? Tendrían mercado, sí, pero quizás esas mismas arepas no tendrían mercado en Venezuela. Pero ¿por qué no se venden actualmente así? Porque sencillamente sería muy difícil, sí, sería difícil por las normativas, sería difícil por las normativas, por los inconvenientes que pueda generar en cuanto a lo fitosanitario, también en cuanto a la salubridad y en cuanto a otros tipos de procesos, ¿sí? Entonces, en el mercado común del sur, Mercosur, tiene que tener muy en cuenta eso, ¿sí? Que todos los productos que son en un lugar legal, en el otro también lo sean y que sean de libre circulación. ¿Qué es lo que pasa actualmente con Mercosur y Venezuela? Ustedes se preguntarán, pero Venezuela fue miembro de Mercosur o es miembro de Mercosur. Sin embargo, Venezuela está en un periodo de prueba, es decir, todavía no cumple con muchas de las cosas que exige el Mercosur, pero está en un proceso de integrarse, incluso con la crisis política que existe actualmente en 2017, por si está viendo este video años después, quién sabe, eh, Venezuela no ha podido cumplir, ¿sí? Y realmente no se piensa que pueda cumplir en un corto plazo porque es realmente complicado con la situación actual. Bueno, sin embargo, no quiero entrar mucho en este tema, ¿sí? Estamos hablando de mercado común. Luego que nosotros tenemos una preferencia, superamos la preferencia arancelaria, luego un tratado de libre comercio, luego de eso alcanzamos un mercado común, una unión aduanera. Luego de la unión aduanera que cobramos exactamente el mismo arancel a todos los demás que están fuera del acuerdo, nos corresponde ahora llegar a la quinta etapa, ¿sí? La quinta etapa es una unión monetaria. La unión monetaria es muy difícil de alcanzar, ¿sí? La Unión Europea la alcanzó después del año 2000. En el año 2002 la alcanzó, cuando instauró el euro como la moneda común. ¿Qué es lo que dificulta el comercio? Vamos a verlo en la Unión Europea. ¿Qué es lo que dificulta el comercio entre esas personas? A pesar de que había un mercado común, a pesar de que había una unión aduanera, era que existían muchas monedas, las pesetas en España, los marcos, existían bueno, la libra esterlina, entre otros, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando se unifica el euro? El euro permite de que se puedan transar operaciones en una moneda mucho más fuerte, que tiene una solidez que se ampara en muchos países, es decir, es mucho más poderosa. Incluso hoy, en el año 2017, el euro se cotiza más alto que el dólar. Sin embargo, el dólar es preferido por el mercado mundial porque tiene mayor cantidad de liquidez en el mundo, ¿sí? Pero ese es otro tema más monetario. Entonces, es vital para los acuerdos de integración de que se alcance
una unión monetaria, es decir, esta es la cumbre. No siempre es conveniente, hay que estudiar eso, no siempre es conveniente, hay que estudiar eso, pero sí trae ciertas ventajas porque facilita el comercio. El tener una misma moneda nos ahorra el paso de saber cuál es el tipo de cambio, de caer en mercados especulativos, es decir, nos ahorra muchas cosas. ¿Qué es necesario para alcanzar una unión monetaria? Bueno, sencillamente, bueno, no sencillamente, bueno, se tiene que llegar a un acuerdo en el cual se cree un ente supranacional. Si nosotros vemos la Unión Europea, se creó el Banco Europeo, el Banco Central Europeo, el cual es el encargado de regir la macroeconomía de los países de la Unión Europea y todos tienen que obedecer a esto. Es decir, es el que emite cuánto billete se va a imprimir, es el que emite las políticas en cuanto al encaje legal, las tasas de interés, etcétera, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. ¿Qué otra cosa es importante de esto? Bueno, veamos algo. Grecia. Grecia está en una crisis económica descolosal, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Si dejan que Grecia caiga y caiga en picada, sin ningún tipo de estímulo financiero, adivinen qué va a pasar con el euro. El euro descendería, ¿sí? El euro perdería su valor. Evidentemente no pueden dejar que esto ocurra, por eso es que tienen que financiar constantemente a Grecia para que el euro no pierda su valor. Y bueno, y que el flujo de exportaciones continúe en crecimiento. Esto es sumamente complicado, ¿sí? Porque no todos los países están a la par en desarrollo económico, no todos los países toman buenas decisiones en cuanto a lo social, a lo político, y es complicado realmente los procesos de integración en ese aspecto. Todos los países tienen sus particularidades, pueden ser muy similares en ciertos aspectos y pueden ser muy distintos en otros, ¿sí? Y bueno, esto es lo que Sí, ahí está cerrado. Bueno, sí, gracias. Bueno, listo. Entonces, después de haber analizado un poco, visto un poco lo que es los procesos de integración económica, es importante tener el concepto de eso, ¿ya? ¿Qué se conoce como integración económica? ¿Qué es? Internacional. ¿A qué hace referencia? Proceso mediante el cual los países reducen sus barreras arancelarias. Exacto, es un proceso mediante el cual los países entre sí comienzan a reducir tanto las barreras arancelarias y las barreras no arancelarias para que el comercio, ya sea de bienes y servicios, fluya más rápidamente. Eso es lo que es un proceso de integración económica internacional. Entonces, dependiendo de los autores, hay muchos autores que varían cuáles son las fases de esos procesos de integración económica, pero de manera genérica todos apuntan a lo mismo, ¿ya? Que ¿dónde comienza un proceso de integración económica? O sea, ¿cuál es la integración económica más básica? La primera es, ¿cuál es la primera? Preferencia arancelaria. Cuando hablamos de preferencia arancelaria, ahí ¿qué es lo que pasa? Ahí exclusivamente esa relación o ese acuerdo va netamente ¿a qué? A reducir esa barrera que es arancelaria entre los países. Entonces, bueno, como decía, bueno, país Colombia, Chile. Si entre Colombia y Chile firman este tipo de acuerdo,
es porque algunos productos quieren reducirle el arancel. Algunos productos. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos los productos entran dentro de ese acuerdo, sino algunos, los que convengan entre los países, ¿ya? Y la idea es que reducir el arancel para que podamos tener unas mejores relaciones o que el comercio internacional comience a fluir más de un país a otro. Entonces, ese es, digamos que, cuando hablamos de lo que es exclusivamente preferencia arancelaria. Después está un nivel superior. Cuando hablamos del nivel superior, también estamos hablando de cuál. Tratado de libre comercio. Que es un tratado de libre comercio. Que dentro de todo ese contexto, ahí lo que se quiere es que ya el arancel no sea en unos sectores, sino en muchos más sectores. Que se reduzca el arancel, pero ya entran otro tipo de barreras. Ya entran a considerar unas barreras que son no arancelarias. En el video nos decía, bueno, la idea es que al finalizar, bueno, la idea es que los aranceles lleguen a cero. Pero ¿qué ocurre ahí? Que no siempre va a ser inmediatamente, sino que paulatinamente lo que se quiere es que los aranceles de algunos productos, de algunos sectores, lleguen a ser ceros. Hay algunos que pueden demorarse 1 año, 3 años, 5 años. Hay otros que pueden demorarse hasta 10 años para que ese arancel pueda llegar a ¿qué? A cero. Y, por ejemplo, Colombia y Estados Unidos firmaron un tratado de libre comercio. Muchos productos enseguida entraron con arancel cero, pero otros productos, más productos también paulatinamente van a llegar a ¿qué? A arancel cero. Pero lo que se quiere es eso, que las barreras arancelarias se acaben, ya sea en el corto, mediano y el largo plazo, de algunos sectores, y comenzamos a generar algunos mecanismos para disminuir también las barreras que son no arancelarias. Entonces, ahí es donde se da un paso más en relación a lo que es la integración económica. Después viene, ¿cuál? La unión aduanera. Cuando hablamos de unión aduanera, como nos decía, ¿qué elementos se le agregan? A ver. Exportación e importación. Bueno, lo que ocurre es que todos tienen que ver con eso, ¿no? Pero ¿qué elementos se le agregan al análisis o a la integración? Cobrar el mismo arancel para alguien externo al acuerdo. ¿Qué quiere decir? Un arancel externo común. ¿Y eso cómo va encaminado? Va encaminado a que, ok, vamos a hacer ese tipo de acuerdo entre Colombia y Chile, por ejemplo. ¿Qué ocurre ahí? Que entre Colombia y Chile tienen un arancel internamente. Pueden no tener arancel entre Colombia y Chile. Pero si un tercer país quiere unirse a eso, o un país diferente quiere hacer un acuerdo de este tipo con Colombia y Chile, que ya tienen un acuerdo, ¿qué va a pasar? Que entre Colombia y Chile puede que el arancel sea cero, pero con un tercero que quiere entrar a ese acuerdo o quiere hacer un acuerdo de este tipo con Colombia y Chile, lo que ocurre es que Colombia y Chile van a cobrar el mismo arancel para un sector en específico, ¿ya? Y eso se llama arancel externo común. Si alguien quiere entrar a exportar o a importar o a exportar el producto, le cobramos el mismo arancel, ¿ya? Pero entre nosotros no vamos a tener arancel. Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es que van a generar un acuerdo entre un bloque. Y eso es muy importante. Pero como nos decía en el video, eso es bastante complejo. ¿Por qué es bastante complejo? Porque como las industrias que son sensibles no son iguales entre los países. Entonces, por ejemplo, como decía, ¿cuál es una industria sensible de Chile? ¿Cuál es la industria sensible de Chile? Minerales, ¿eh? Un producto exclusivamente de mineral. Petróleo. No, Chile no es fuerte en petróleo. ¿Qué es fuerte Chile? Ah, está apostando que es fuerte. Sí, ¿en qué fuerte es Chile? ¿En qué producto? En el más fuerte de todos, donde ellos protegen mucho su industria, ¿qué? Y él lo dijo. Él dijo, la industria sensible de Chile es... ¿Cómo es posible,
El cobre, dijo. El cobre, sí, sí. Chile es un gran productor de cobre y tiene grandes industrias, bueno, grandes reservas de cobre y tiene Pero es un mineral. Sí, claro, es un mineral. Te estoy diciendo que es exclusivamente un mineral y es el cobre, o sea, extracción de cobre. Ellos protegen mucho su industria de cobre. Pero nosotros tenemos otra industria sensible. ¿Cuál? Él no lo dijo, pero ¿cuáles son nuestras industrias sensibles? La agricultura. El café, por ejemplo, es nuestra industria. ¿Ah? Puede que la esmeralda, ¿ya? Digamos, por ejemplo, lo que es banano, lo que es plátano. Esas son industrias sensibles de nosotros. Ah, ok. Entonces, si Colombia y Chile tienen un acuerdo, pero quieren cobrar un arancel externo común a otro país, ¿qué va a pasar ahí? Los dos países no se parecen o tienen productos muy diferentes. Te van a cobrar un arancel externo común para plátano o para banano. ¿Quién va a salir perjudicado de ahí? ¿Quién será? ¿Quién terminará perjudicado? Si cobra un arancel externo común muy bajo en relación a otro país, por ejemplo, a otro país que es muy buen productor de banano, ¿ya? O el café. Vamos a hacer, está Brasil. Brasil es uno de los mayores productores de café en términos de calidad, en términos de café que son suaves. Nosotros también somos fuertes en café. Entre los países puede que se cobre un arancel suponiendo, el 30%. Entre Brasil y Colombia, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que cada vez que de Brasil llegue café a Colombia, se le cobra un arancel del 30%. Ah, pero Colombia y Chile tienen un acuerdo firmado, ¿ya? Y Brasil quiere entrar en ese acuerdo. Y dice, bueno, entonces coloquen un arancel externo común al café, que sea del 10%. O sea, ¿quién va a terminar más afectado si eso sucede? Colombia. ¿Por qué? Porque a Chile no le va a afectar tanto, ¿no? Porque su industria sensible no es el café. Todo lo contrario sería que si un tercero quiere entrar al acuerdo y es buen productor y es un muy buen productor de cobre, Colombia dice, ok, sí, nosotros le cobramos un arancel externo común a un país que sea fuerte en cobre. Entonces a Colombia no le va a terminar afectando, sino le va a terminar afectando ¿a quién? A Chile. Porque ahí sí, va a generar muchas importaciones de cobre a Chile y por eso es que es muy difícil este tipo de ¿qué? De negociaciones o de acuerdo, porque tiene que ser un arancel externo común en un sector donde los dos países no tengan esa industria sensible para que puedan generar así importaciones de ese tipo de productos. Por eso es bastante complejo este tipo, pasar de un tratado de libre comercio a un acuerdo donde se genere un arancel externo común. Y después se pasa ¿qué? Después pasamos ¿a cuál? A la unión de mercado. ¿Qué quiere decir? Que ya aquí no solamente tenemos en cuenta ¿de qué? De generación de tráfico de mercancías, de bienes y servicios, sino que se incluyen otros factores. ¿Qué quiere decir? Que ya las personas pueden transitar de un país a otro y no hay ningún impedimento. Con la cédula también, con la cédula lo pueden hacer. Entonces, la mercancía puede fluir, puede entrar y salir de un país sin ningún problema, sin ninguna barrera. ¿Qué quiere decir? Que ya se mira el bloque como un solo país. O, por ejemplo, trabajo, bueno, okay. Entonces ya tú puedes trabajar en otro país sin necesidad de tener permiso, porque ese es el acuerdo que llegaron los países. Entonces, ahí, miren que es mucho más complejo la situación. Es como pasa en Europa. ¿Qué pasa si tú eres europeo y haces parte de la Unión Europea? O sea, tú eres residente, tú eres europeo y haces parte de la Unión Europea, tu país hace parte de la Unión Europea. ¿Qué quiere decir? Tú de Francia te puedes ir a España a trabajar y no necesitas más nada, sino que la cédula del país donde eres, nada más. Entonces no necesitas permiso, no necesitas nada. Lo mismo, si te quieres ir de turista de un país a otro, no te piden más nada, sino solamente la cédula y el pasaporte. No necesitas visa. Entonces, ¿eso es qué? Eso ya es un nivel de integración
mucho más complejo, mucho más completo. Y por último, ¿qué viene? Digamos que es algo mucho más complejo, pero ¿qué viene después? La unión monetaria. Ya estamos hablando, cuando hablamos de unión monetaria, estamos hablando de que las políticas económicas también terminan siendo, ¿qué? Integradas. Que ya vamos a tener una sola moneda para todos los países. Entonces la Unión Europea alcanzó hasta allá. ¿Qué quiere decir? Pero eso no lo consiguió de un día para otro. Eso fue un proceso de muchos años donde han existido muchas dificultades y que en los últimos años también han tenido muchas dificultades. Quiere decir que mire que cómo puede evolucionar un proceso de integración económica. ¿Ves? Eso es, digamos, que es importante que ustedes comiencen a interiorizarlo y que las integraciones económicas es un proceso que puede ser de muchos años y que depende del tipo de fase en que se encuentre, así se agregan más elementos a esa integración. Entonces, mira, comienza con arancel, después pasa a medidas, otro tipo de medidas, ya no solamente arancelarias, sino no arancelarias. Después pasamos a ¿qué? A un arancel externo común. Después pasamos a que todos los recursos pueden fluir libremente de un país a otro. Y después una integración monetaria. Digamos que, y hay algunos autores que dicen, no, después de la integración monetaria viene otra fase que es la integración total, donde ya las políticas económicas son iguales, donde la moneda es la misma, donde existen organismos que ya no hay organismos nacionales, sino organismos que son internacionales, ¿ya? Y la Unión Europea ha podido alcanzar hasta allá. Entonces, eso es, digamos, lo que queríamos mostrar. Entonces, bueno, dejamos hasta allí y en la próxima semana vamos a estar analizando ya, vamos a comenzar a analizar los procesos de integración en América Latina. Vamos a hablar de los procesos de integración en América Latina. Vamos a hablarlo de manera genérica. ¿Cuándo la próxima clase? Sí, el próximo miércoles. ¿Proceso de...? Vamos a hablar de procesos de integración en América Latina. O sea, vamos a hablar de manera genérica. No, todavía no vamos a entrar a hablar de los, digamos, de los nombres o de las integraciones entre los países, no, sino de manera genérica cómo han sido los procesos de integración en América Latina. Bueno, listo. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien. Chao, profe. Ahí todo. Chao, profe. Chao, chao. Chao. Chao, Luisa. Profe, Claro, dime. ¿será que usted puede hacer el video que tiene clase? Se entrecorta, no te escucho bien. Ahí todo. Si puede hacer el favor de subir el video que vimos en clase a Leva, mandarme por WhatsApp. Yo se lo subo enseguida a Leva. Profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Yo lo subo a Eva enseguida. Nada. Bueno, chadito.